Buenos días, hoy vamos a ver un tema nuevo dentro de la asignatura, quizá uno de los más importantes, más amplio también, es el correspondiente a la innovación en metodología. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el docente, antes de pensar en la metodología didáctica que va a emplear, debe ser consciente del currículo que maneja. En este caso, bueno, sabéis que el currículo, como hemos visto en distintos momentos y en distintas asignaturas, bueno, pues se corresponde de una serie de objetivos, de una serie de contenidos y de una serie de competencias. Y también hay que alcanzar unos criterios de evaluación y bueno, podemos concretar todo esto en unos estándares de aprendizaje evaluables. La metodología, si os fijáis en la diapositiva, se corresponde a algo que está en medio, ¿no? Que media o es el método que utiliza el docente para, bueno, trabajando los objetivos, contenidos y competencias, ser capaz de alcanzar los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación, ¿no? Que pretende conseguir. Por tanto, el currículo es la primera referencia a la hora de investigar o trabajar sobre la metodología. De hecho, es el propio currículo el que nos establece en las distintas legislaciones lo que debemos entender como metodología didáctica. En concreto, bueno, pues las leyes de educación, desde la LOE, la LOMCE o la actual LOMLOE, pues nos describen las prácticas docentes y cómo debemos organizar el trabajo también los docentes, ¿no? Luego estas leyes se van desarrollando en sucesivos reales decretos y órdenes ministeriales. En concreto, pues el Real Decreto de 2014 nos definía las metodologías activas, las metodologías didácticas como es todo ese conjunto de estrategias, de procedimientos, de acciones organizadas y planificadas, en este caso por los docentes, para que de una manera consciente, reflexiva, pues seamos capaces de posibilitar que los alumnos aprendan, ¿no? Y que alcancen los objetivos. Por tanto, la metodología, si os fijáis, es un concepto muy amplio que incluye desde estrategias concretas hasta lo que son procedimientos didácticos o acciones que llevamos a cabo, ¿no? Como decíamos antes, pues se trata de ese método que vamos a seguir, esos pasos, esas planificaciones, esa organización que vamos a seguir para que los estudiantes alcancen los objetivos planteados, trabajen los contenidos, las competencias y sean capaces de superar los distintos criterios de evaluación que se establecen. Este desarrollo, digamos, legislativo se concreta aún más en 2015 en una orden, en este caso la 65 de 2015, en el que en el anexo 2 nos dan muchos más detalles acerca del tipo de metodología didáctica que va acorde a la legislación vigente. En concreto nos dicen que la metodología que utilicemos, estos métodos de enseñanza que nos permitan garantizar el aprendizaje, deben conseguir el desarrollo de las competencias clave. Debemos elegir estas metodologías siempre en función de la realidad y de las metas que tenemos con los estudiantes. El papel que tenemos que tener como docentes es mucho mayor que el de transmitir contenidos. También de alguna manera somos orientadores, promotores, facilitadores del aprendizaje. Debemos tener en cuenta la atención a la diversidad, debemos ajustar el nivel competencial inicial de los alumnos, debemos ajustarnos, ¿no?, a ese nivel inicial. También debemos fomentar ese papel más activo y autónomo del estudiante, mucho más responsable. En definitiva, nos plantean el uso de metodologías didácticas que sean activas y que estén contextualizadas. Por tanto, como veis, la ley en este caso no es neutra en cuanto al tipo de metodología, sino que sugiere que avancemos hacia el uso de unas metodologías activas donde el papel del alumno sea mucho mayor y donde tenga una autonomía mayor el estudiante para responsabilizarse de su aprendizaje. Por tanto, tenemos por un lado lo que serían las metodologías activas. En esta presentación vamos a ver varias de ellas. El aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, etcétera. Y la propia legislación me dice que estaría bien que estas metodologías activas se apoyasen en estructuras de aprendizaje cooperativos. Por lo tanto,
como veis, la legislación está siendo muy clara en el tipo de metodologías que se recomiendan que sean o que se utilicen en el aula, y también es muy clara en cuanto a los fines. Los fines de estas metodologías son que los alumnos participen de una forma activa, que se fomente la experimentación, ese aprendizaje funcional, centrado en la vida cotidiana, etcétera, y que en definitiva, bueno, pues desarrollemos competencias, trabajemos la motivación de los estudiantes y trabajemos que los estudiantes aquello que aprenden en la escuela sean capaces de transferirlo a otras áreas de su vida, y que, bueno, dentro de lo posible se integren lo más posible las asignaturas, que no sean esta organización que tenemos o estamos habituados en la que las asignaturas son disjuntas, ¿no? Donde las asignaturas no tienen relación entre sí, que se fomente esos proyectos interdisciplinares o multidisciplinares, ¿no? Entre distintas áreas y materias. Por tanto, como veis, la legislación apoya la innovación en metodología y además lo hace centrándonos en algunas metodologías que son muy interesantes en el aula. Partimos, por tanto, de una situación en la que la clase magistral ha sido el enfoque tradicional de la enseñanza, y actualmente esta clase magistral está siendo, digamos, cuestionada desde muchos sitios, desde muchas metodologías. Vemos como el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, las metodologías basadas en el método Montessori, los casos, el aprendizaje basado en el pensamiento, el aprendizaje entre iguales, los problemas, la clase invertida, el design thinking, el cooperativo, todo eso está convergiendo un poco hacia la sustitución de esa clase magistral. En nuestro caso no queremos hablar tanto de una sustitución, sino que creemos que no hay una metodología que sea exitosa para todos los estudiantes, y que por tanto será la combinación de varias de ellas, entre las que incluimos la clase magistral, que no debe quedar descartada porque tiene un valor importante dentro de la escuela y transmite, pero sí que creemos que esta metodología magistral, en la que el profesor es el protagonista y el transmisor de los conocimientos como un experto en su materia, debe también complementarse, como nos dice la legislación, con una serie de metodologías donde el papel de los estudiantes sea mucho más activo. Y por tanto, bueno, pues debemos incorporar a nuestras clases un cúmulo de métodos que nos asegure que estamos atendiendo realmente a la diversidad y que estamos permitiendo que todos los estudiantes tengan la oportunidad de jugar un papel clave en su aprendizaje. En general, cualquier metodología tiene su fundamento en alguna teoría del aprendizaje. Por tanto, normalmente podríamos hablar de una serie de escuelas en las que las escuelas psicológicas, ¿no?, de teorías del aprendizaje, como el conductivismo, el cognitivismo, el constructivismo, el conectivismo, pues han apostado por una serie de metodologías activas. Como decíamos antes, no se trata tanto de poner en cuestión o enfrentar los planteamientos de las diferentes teorías del aprendizaje y por tanto de las diferentes metodologías asociadas, sino, bueno, poner en valor la idea de que seguramente vamos a hacer un mayor servicio a nuestros estudiantes, vamos a favorecer más su aprendizaje si somos capaces de innovar introduciendo distintos métodos o distintas metodologías en el aula. Por tanto, sabed que, bueno, aunque hay unas corrientes y unos debates de fondo de origen muchas veces psicológico, en nuestro caso vamos a obviar ese debate y vamos a incorporar todo lo que hemos aprendido hasta este momento de las distintas corrientes. Así pues, bueno, pues tenemos que tomar algunas decisiones. El maestro tiene esa libertad de cátedra que le permite tomar algunas decisiones. En concreto, la metodología es una de las decisiones que el docente tiene entre sus atribuciones de libertad de cátedra. El docente recibe un currículum que no puede cambiar en muchas ocasiones. Los objetivos, los contenidos lo puede enriquecer, pero debe tocar esos mínimos. En muchas ocasiones también el sistema de evaluación, bueno, viene marcado por los propios departamentos didácticos, por tanto no tiene
esa capacidad de decisión allí, pero donde sí que claramente está apoyado y avalado por la libertad de cátedra es por el uso o la metodología o la forma en la que el estudiante propone el trabajo en la clase, y por tanto es una de las decisiones que como docentes debemos tomar y que conviene que conozcamos un buen número de ellas para tengamos bueno, un enfoque más global, ¿no? Y lleguemos a más estudiantes. Así pues, a la hora de decidir el enfoque, bueno, pues tendremos que tener una serie de cosas en cuenta. Fundamentalmente, voy a utilizar una única metodología, voy a utilizar una combinación de metodologías. Hay metodologías que voy a coger y voy a aplicar parcialmente y voy a mezclarlas con otras metodologías. Voy a desarrollar una metodología propia. Bueno, cualquiera que sea la elección que tomemos, no debemos olvidar que la innovación en metodología debe apoyarse en la realidad del aula. Lo primero es conocer correctamente a los alumnos, conocer qué características tienen, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y plantear una metodología que sea adecuada a esos estudiantes y a ese entorno, a esa situación de aula, ¿no?, que tenemos, a ese grupo clase. No es lo mismo tampoco disponer de amplios espacios, materiales y recursos que carecer de ellos. Probablemente esa sea una de las características que tengamos que tener en cuenta eh, a la hora de elegir nuestra metodología. Y de la misma manera, pues no es lo mismo enseñar literatura que enseñar matemáticas, y por tanto, pues la naturaleza de la propia materia pues va a hacer que haya una serie de metodologías más adecuadas que otras. Por último, pues como decíamos, no debemos olvidar cuáles son los objetivos a alcanzar. Así pues, la elección de la metodología es uno de los momentos en los que los docentes tienen que tomar decisiones y tienen que ejercer su libertad de cátedra, teniendo en cuenta todas estas características. Vamos a ir viendo un poco algunos elementos importantes. Tendemos a confundir metodología con tecnología. La tecnología es un recurso y por tanto no aporta un método en sí mismo. El hecho de disponer de podcast o el hecho de disponer de tablets o de presentaciones digitales no condiciona la metodología. No debemos confundir la tecnología con la metodología, puesto que son cosas diferentes. La tecnología es un recurso y por tanto no condiciona la metodología. Es cierto que el tener a nuestra disposición o disponer de tablet pues puede hacer que algunas metodologías sean más sencillas de implementar, pero en sí mismo esta es una idea importante, que la tecnología no debe confundirse con metodología. Aparte de esta distinción importante, como decíamos anteriormente, bueno, hablamos de metodologías novedosas, innovadoras, y en realidad pues existe cierto consenso en que estas metodologías que buscamos y que entendemos como innovadoras deben ser metodologías donde el estudiante tenga un papel activo, donde se fomente ese aprendizaje significativo, donde se vincule ese aprendizaje a la vida real. En definitiva, deben ser metodologías orientadas a la adquisición de contenidos y competencias, las dos cosas. Así pues, este tren, ¿no?, que va hacia el futuro, esta línea que ya nos marca incluso la propia legislación de introducir novedades, va siempre en esa línea, ¿no? El objetivo siempre es ese papel activo del estudiante y por tanto, bueno, pues superar en cierto sentido una metodología demasiado centrada en el contenido. Digamos que la metodología que hemos seguido hasta el momento ha, digamos, sobredimensionado el contenido, le ha dado mucho valor al contenido y no tanto a la aplicabilidad de ese contenido. Y también ha hecho que el papel del profesor esté sobredimensionado y no ha dado espacio para que el estudiante también tenga un papel relevante. Así pues, ese tren, digamos, de innovación nos lleva hacia estas metodologías activas, ¿no? Vamos a ir viendo ahora algunos elementos principales de las metodologías activas. Vamos a comenzar con el aprendizaje cooperativo.
Y lo primero que me gustaría hacer referencia es que, bueno, en ocasiones confundimos cooperar con colaborar, ¿no? Realmente no es lo mismo y, bueno, fundamentalmente se diferencian en que el aprendizaje cooperativo es una metodología muy estructurada, donde el grupo tiene menos autonomía y se busca otro tipo de relaciones entre ellos que el aprendizaje colaborativo, ¿no? O el aprendizaje en grupo que estamos acostumbrados a ver en los centros o que hemos estado acostumbrados a realizar en nuestros estudios. En el caso del aprendizaje colaborativo, bueno, pues son actividades que sí se hacen en grupo, pero es el grupo el que tiene que tomar muchas decisiones y al que, bueno, no se le dan estructuras muy claras ni técnicas muy concretas para que se produzca una verdadera cooperación dentro del trabajo en el grupo. Así pues, podríamos decir que el aprendizaje cooperativo pues, es ese uso que hacemos de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y consigan alcanzar metas compartidas. De alguna manera se busca que aprovechen el máximo el aprendizaje propio, pero también que ese aprendizaje propio se obtenga como resultado de una cierta interrelación. Entonces, el primer elemento que tendríamos que tener en cuenta es que cooperar no es lo mismo que colaborar, que el trabajo en grupo no es lo mismo que el trabajo cooperativo y que, bueno, pues es importante que tengamos en cuenta que si vamos a hacer aprendizaje cooperativo es algo más que poner a los estudiantes a trabajar en grupo, grupalmente. Aparte de esta diferencia, también hemos de tener en cuenta que existen otro tipo de aprendizajes, el aprendizaje competitivo, donde los estudiantes pues compiten entre sí, ¿no? Intentan alcanzar los resultados compitiendo entre sí, buscan recibir la máxima recompensa y bueno, pues se busca también pues obtener el mejor rendimiento, ¿no? Y por lo tanto, pues el rendimiento en función de lo bien o mal que se me dé, pues voy a obtener más o menos recompensa. Este aprendizaje competitivo también es un elemento que está en el aula y no debemos, digamos, negativizarlo. En momentos puntuales de la clase puede ser interesante fomentar que los alumnos traten de alcanzar el mayor rendimiento posible para obtener la mayor recompensa posible. Pero tenemos que tener en cuenta que esto se aleja mucho de lo que es el aprendizaje cooperativo. Y lo mismo ocurre con un aprendizaje individualista. El alumno es el que de forma individual pues busca resolver su tarea, conseguir sus resultados y lo hace siempre pues de forma individual o solitaria, ¿no? El aprendizaje individual o individualista también es necesario que se trabaje en la escuela. Por tanto, no se trata de sustituir o de negativizar este tipo de aprendizaje, ya sea el aprendizaje que se desarrolla grupalmente como el aprendizaje cooperativo, como el competitivo o el individualista, ¿vale? Tenemos que tener un enfoque amplio y demás para incluir todos estos aprendizajes. Ya dentro de lo que es el aprendizaje cooperativo, bueno, pues algunas pinceladas sí que es necesario que conozcamos. Por ejemplo, el aprendizaje cooperativo no se puede dar sin el uso de técnicas cooperativas, sin la organización de los equipos cooperativos de una determinada manera y asignando un rol a cada uno de ellos y sin que se cumplan una serie de elementos básicos. Debemos fomentar en el aprendizaje cooperativo, debemos asegurar que existe una interdependencia positiva, es decir, que cuando los estudiantes cooperan entre sí, esa cooperación redunda en beneficio de una forma positiva, en beneficio de todos los miembros del grupo, que todos los miembros del grupo son necesarios, por tanto, para alcanzar la meta y por tanto, pues esa interdependencia entre ellos se fomenta y se trabaja. Que el resultado de un determinado trabajo siempre va a ser una responsabilidad tanto individual como grupal, que además, bueno, pues se debe interactuar o estimular que los estudiantes interactúen entre sí y que desarrollen no solo la capacidad, los contenidos
que están viendo en la materia, sino una serie de habilidades interpersonales, ¿no? Una capacidad de aprender a trabajar en grupo. De alguna manera, también es importante que se evalúen, por supuesto. De alguna manera, como decía Puyolás, bueno, pues hay que aprender a cooperar y cooperar para aprender. Esos serían los dos elementos básicos. El cooperativo no solo busca la cooperación para que aprendan contenidos, lo que busca también es que los alumnos aprendan a cooperar. Por tanto, se generan aquí dos planos. Por un lado, vamos a cooperar juntos para conseguir aprender un contenido, pero por otro lado, esta cooperación nos va a permitir poco a poco ir desarrollando la capacidad de trabajar en equipo de una forma cooperativa, de integrarnos en ese grupo de trabajo. Los roles, por supuesto, bueno, hay distintos tipos de equipo dentro del cooperativo. Pueden ser actividades puntuales o pueden ser actividades, digamos, que se desarrollan a lo largo del tiempo, pero los roles es una de las características que tiene la organización de los grupos cooperativos. En realidad, cuando damos un rol, lo que estamos fomentando es que todos los estudiantes del grupo tengan su importancia, que todos los estudiantes del grupo participen en esa alcance de las metas compartidas. De alguna manera estamos dando una responsabilidad individual y a la vez estamos generando una interdependencia entre la gente que participa en ese grupo, entre los estudiantes que participan en ese grupo, para que entre todos alcancen la meta. Roles habituales dentro del aprendizaje cooperativo pues son el rol del responsable, el rol de portavoz, el rol del secretario, ¿no? El rol del responsable de material. ¿Qué importancia tiene esto? Pues si una persona es el secretario del grupo, es el encargado de pasar todos los resultados que va obteniendo el grupo, registrar todos los resultados que va obteniendo el grupo, pues es una persona que tiene un papel fundamental. De la misma manera, si una de las personas es el portavoz ante el profesor o ante la clase de las dudas, de los resultados o de las respuestas que ha obtenido el grupo, su papel es necesario para que el grupo tenga éxito. Lo mismo ocurre con el responsable de material, etcétera. Hay bastante literatura acerca de los roles que se pueden emplear en aprendizaje cooperativo. Es común que en ocasiones al principio también se ponga un responsable de silencio, es una persona que trate de advertir al grupo cuando se está elevando la voz para garantizar la clase, etcétera. Hay muchos roles posibles, ¿vale? Lo importante es que cada alumno tenga un rol y que el profesor, cuando diseña la clase, se asegure de que para conseguir el éxito en la tarea, todos los roles implicados en el equipo son necesarios. De alguna manera, esa es la forma de asegurar que se produce una verdadera cooperación y que no tenemos ese efecto polizón de una persona que hace todo y otra persona que simplemente está ahí en el grupo y que se cuenta con él muy poco. Por tanto, pues actúa de una manera polizón, ¿no? Entonces, como un polizón en un barco, ¿no? Que va allí pero no aporta al grupo. Los roles son un elemento clave. Además de los roles, pues existen una serie de técnicas cooperativas. En la diapositiva tenéis unas cuantas y hay técnicas cooperativas muy sencillas que lo que buscan precisamente es esa interdependencia positiva, esa responsabilidad individual, etcétera. Así pues cuando hacemos una técnica cooperativa, pues como el rompecabezas, como los grupos de investigación, como los torneos de juegos, como los globos, como el 1, 2, 4, como lápices al centro, etcétera, lo que estamos buscando siempre es que los estudiantes de forma individual sean responsables de su parte de la tarea, pero que también estén pendientes y sean responsables de los objetivos y de los logros que logra los distintos elementos del grupo. Así pues, el cooperativo, para que realmente se dé bien, debemos asegurar que tenemos roles, que tenemos grupos heterogéneos y que utilizamos técnicas cooperativas. También es muy importante que se produzca esa evaluación del grupo. Avanzando un poco hacia otras metodologías que también creemos que es importante que conozcáis, bueno, pues tenemos todo lo que tiene que ver con la clase invertida. La clase invertida, pues es una tecnología en la que
lo que se hace es se trata de invertir el orden habitual en la clase. Si normalmente en una clase es el profesor el que habla, explica y dedica la mayor parte de tiempo a la explicación de contenidos y al trabajo de algunos ejemplos sencillos, y luego deja para fuera del aula ese trabajo de tareas, deberes y estudio, pues lo que propone la clase invertida, lo que propone el aula invertida es dar la vuelta a este orden, ¿no? Es decir, vamos a dejar esa explicación teórica para fuera de clase y vamos a utilizar el tiempo del aula para que realmente los estudiantes pues aporten otras actividades de un valor diferente, ¿no? Dudas o trabajos de otro tipo. Por tanto, es muy habitual ofrecer a los estudiantes vídeos, textos, etcétera, para que trabajen los contenidos fuera del aula. Ese sería un enfoque habitual. Sin embargo, bueno, deberíamos tener en cuenta de que dar la clase al revés o fomentar este aula invertida no implica necesariamente que al final se produzca una situación distinta. Por tanto, realmente lo que se pretende alcanzar es un aprendizaje invertido, un flip learning, ¿no? En este caso, aunque lo veréis en la literatura como semejante o como elementos sinónimos, en realidad sí que existe una diferencia entre uno y otro. Y ese flip learning es un enfoque pedagógico donde la mayor parte de la instrucción directa, de la enseñanza magistral, se realiza fuera del aula, y es el del tiempo presencial donde se utiliza para desarrollar actividades de un mayor valor cognitivo, ¿no? Que permitan realmente que los estudiantes aprendan. Por tanto, aunque lo veréis sinónimo y nosotros lo utilizaremos de forma sinónima, realmente tenemos que tener en cuenta que el Flip Classroom es algo más que dar material de vídeo o grabar la sesión en vídeo y que los alumnos la vean en casa, sino que lo que pretende conseguir es que ese tiempo que estamos ganando en la clase realmente sea para hacer actividades de un mayor valor formativo y donde realmente el aprendizaje resulte de una forma más significativa. Si simplemente vamos a sustituir la clase magistral por esa misma clase magistral grabada en vídeo y luego vamos a estar haciendo actividades repetitivas en el aula, ejercicios, etcétera, pues en realidad habremos dado la vuelta a la clase, habremos dado la vuelta, habremos hecho flip classroom, pero no habremos hecho un flip learning realmente. Dentro del flip classroom o el flip learning, como decíamos, que lo vamos a utilizar como sinónimos dentro de estas metodologías flip, bueno, pues tenemos algunas técnicas, como ocurría en el cooperativo, tenemos algunas técnicas que nos van a ayudar a que esta clase tenga un enfoque o esta metodología se lleve de una forma más correcta, ¿no?, al aula. Una táctica o una técnica interesante es esta técnica del just in time. El just in time lo que busca es que antes de la clase, mediante una serie de actividades, cuestionarios, etcétera, el alumno vaya dando cierta información al profesor de forma que eh, el profesor conozca bien lo que está pasando en casa. No solamente vea el vídeo, sino que también tenga una serie de retroalimentación de qué aspectos de ese vídeo pues están viendo, qué lugares son necesarios reforzar. De tal manera que prácticamente justo antes de empezar la clase, en los momentos anteriores a empezar la clase, el profesor con esa información modifique un poco la clase que tiene. Ya dentro de la clase, pues otra técnica interesante es el aprendizaje entre iguales o la instrucción por pares o el peer instruction, que en este caso, bueno, pues en realidad lo que hacemos es que en muchas ocasiones el que un estudiante enseñe a otro este aprendizaje entre iguales con un lenguaje más cercano entre ellos hace que los propios estudiantes compartan ese aprendizaje. Luego, la idea es que los estudiantes compartan unos con otros las distintas respuestas, los distintos aprendizajes, que se expliquen mutuamente aquello que han ido aprendiendo. Esta técnica es una técnica que se ha utilizado mucho en educación, el aprendizaje entre iguales, y que
hay mucha literatura alrededor de ella. Por tanto, pues si veis aquí tenemos esta idea de dar la vuelta a la clase para alcanzar realmente dar la vuelta al aprendizaje, que es lo que realmente queremos hacer, estas metodologías flip y algunas técnicas que nos pueden ayudar, como son el just in time y el pre-instruction. Si veis en la siguiente diapositiva, vamos a ver un poquito ese esquema en la que, como veis, por un lado tenemos el profesor y por otro lado tenemos los estudiantes. Si os fijáis, hay un momento de la diapositiva, la mitad de la diapositiva aproximadamente, habla de actividades que se hacen en casa, y la otra mitad de la diapositiva habla de actividades que se desarrollan en la clase. Así pues, bueno, pues el profesor, por supuesto, tiene que preparar los materiales, los vídeos, las lecturas, generar ese material y distribuirlo a los estudiantes, pues a través de blog, de redes, etcétera. Los estudiantes completarán la tarea, responderán a preguntas, aportando ese feedback necesario que va a permitir esa técnica del just in time, en la que a través de las respuestas, el profesor, revisando las respuestas el día antes o las horas antes de empezar la clase, va a programar una serie de nuevos vídeos, pues que puede haber algún elemento de los vídeos que nos está atendiendo, que nos está llevando a cabo, que está generando dudas o respuestas incorrectas, y por tanto lo modifica. De esa manera, cuando llega a la clase, el profesor puede hacer una pequeña clase magistral, una breve clase magistral, y puede fomentar en la clase algunas técnicas de aprendizaje entre iguales, de reflexión individual, de votación, de muchos elementos que permitan a los estudiantes realmente hacer actividades de alto valor en la clase. De alguna manera se quiere potenciar la discusión, la explicación, la justificación, la argumentación, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el razonamiento y no tanto con la resolución mecánica de ejercicios. Así pues, veis que en esta diapositiva los elementos de los que hablábamos en la clase en la diapositiva anterior pues se integran. Os recomiendo la web de flipclassroom.es, donde tenéis muchísimo material acerca de esta metodología. Y bueno, me gustaría terminar esta parte dedicada a las metodologías flip con algunos elementos. Estamos en un momento en el que empieza a haber cierta evidencia de la eficacia de estas metodologías, y por tanto este aprendizaje, estas técnicas flip están dando lugar a nuevas variantes de la metodología Flip Classroom, ¿no? En este caso pues estamos viendo cómo aparecen otras metodologías, como tenéis abajo, que se está produciendo una cierta evolución. Por tanto, es una de las metodologías que ahora mismo pues está más viva y que está dando lugar a nuevos desarrollos. No hay demasiada evidencia todavía de los efectos, pero sí parece haber bastantes indicadores de que los efectos son positivos en el aprendizaje, y por tanto pues está en expansión, ¿no? En realidad, bueno, uno de los creadores de esta metodología, Jonathan Bergam, pues nos decía esta idea, que creo que puede ser una buena idea para finalizar este bloque, ¿no?, dedicado a las metodologías flip. En realidad, si el maestro puede ser sustituido por un vídeo de YouTube, entonces deberíamos hacerlo, deberíamos responderlo, porque el maestro no puede ser solo aquel que aporte contenidos que puedan ser grabados. Realmente el maestro tiene ese papel de dar valor a la clase, de agregar valor a la clase, de aportar elementos y técnicas y dinámicas en la clase para que el contenido que ya se encuentra disponible y libre lo pueda realmente transformar en conocimiento cualquier persona. Luego, por tanto, en esta frase nos hace ver un poco la importancia del maestro para que la disponibilidad de información se transforme realmente en conocimiento. Si avanzamos ahora hacia otras metodologías, por ejemplo, nos encontramos el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, los estudios de casos. Todos ellos ya nos venían reflejados en la legislación, como veíamos al principio del vídeo. Luego son metodologías o
elementos o técnicas de trabajo en el aula que la propia legislación está avalando. Vais a encontrar de nuevo aquí que el aprendizaje basado en proyectos en muchas ocasiones se confunde con el estudio de casos y con el aprendizaje basado en problemas. Así pues, conviene que profundicemos un poquito más en estas metodologías y comprendamos un poco las diferencias que existen entre ellas. El aprendizaje basado en proyectos pues parte de los intereses de los estudiantes y trata de dar respuesta a un problema real mediante un producto final. En cambio, el aprendizaje basado en problemas pues se plantean una serie de problemas de partida que están orientados a adquirir o a integrar nuevos conocimientos de la materia en sí. No es tanto un problema o un proyecto real como tal, ¿vale? Y está más limitado en el tiempo también. El aprendizaje basado en proyectos es más amplio. El aprendizaje basado en problemas pues, puede ser de una sesión nada más. Y el estudio de caso pues realmente nos permite pues eso, partiendo de un caso concreto muy definido, muy bien explicado, con mucho detalle, el alumno va a utilizar ese caso para comprender, conocer, analizar, etcétera, ¿no? Todas las variables que intervienen en ese caso. Podemos ver un poquito más y un poquito más en detalle. Realmente en esta tabla que tenemos aquí tenéis casi todos los elementos que nos interesan. El estudio de casos y el proyecto son siempre reales. Eso es una característica clara. Y por tanto, también el proyecto suele desbordar un poco la materia en sí que estamos viendo y implicar otras situaciones, ¿no? El aprendizaje basado en problemas puede ser una situación real, pero también podría ser una situación ficticia. A veces estos problemas que hemos resuelto en matemáticas pueden dar lugar a pues por ejemplo, cuando se plantea una figura pues como esta, ¿no? Que tenemos aquí, imaginaros esta tabla y yo preguntaría pues cuántos rectángulos hay en esta tabla, por ejemplo, pues ese puede ser un problema que no tiene nada que ver con una situación problemática real, pero que puede ser interesante para adquirir alguna serie de elementos matemáticos o de razonamiento matemático que nos interesen, ¿no? Por tanto, hay una diferencia. El aprendizaje en proyectos, pues ese tipo de problemas no se daría nunca. Por ejemplo, pues un aprendizaje basado en proyectos podría ser construir un coche, por ejemplo, ¿no? Construir un coche pequeñito, ¿no? Con material reciclable y por tanto pues por supuesto vamos a tener que hacer cálculos matemáticos, pero seguramente también vamos a tener que implicar otras disciplinas como la tecnología, la robótica, etcétera, para llevar a cabo ese proyecto. Pero desde luego es un proyecto real, es un problema real al que se enfrentan los estudiantes y que tratan de alcanzar a través de su trabajo y que finaliza realmente en construir físicamente ese coche ese juego, ¿no? Ese juguete, aunque sea ese coche de juguete. Por tanto, bueno, pues hay diferencias, como veis. La información en el estudio de casos es muy detallada, se le presenta toda la información. En los proyectos y los problemas, pues como veis, depende. Generalmente son los estudiantes los que tienen que ampliar la información, los que tienen que profundizar, buscar, etcétera, para alcanzar la información necesaria. Incluso pues pueden preguntar al docente, ¿no? Para que el docente les ayude. En general estas tres metodologías coinciden en que no hay una única solución, que los problemas son abiertos, hay muchas maneras de construir ese coche del que hablábamos, por tanto, bueno, son problemas abiertos en su mayoría, ¿vale? En cuanto al papel del profesor, pues como todas estas metodologías, en general el profesor tiene un papel más de guía a la hora de buscar orientar, a la hora de revisar, a la hora de asesorar en el plan de trabajo que están haciendo y por tanto, bueno, pues es un poco ese papel del docente diferente al habitual que estamos acostumbrados y por tanto las interacciones con el alumno son distintas. Pues en los proyectos normalmente en las sesiones presenciales o en las dudas,
pues se va haciendo un seguimiento, ¿no? Del trabajo que va haciendo cada grupo. En el caso del estudio de casos, bueno, pues eh, se, se orienta la interacción hacia la puesta en común que tienen que hacer los estudiantes, y en el caso del aprendizaje basado en problemas, bueno, pues normalmente se suele ir tutorizando a cada uno de los grupos por separado, sino hacer estas puestas en común o estos clases de duda o etcétera de estudio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que estas metodologías implican normalmente trabajar tanto dentro como fuera del aula, ¿vale? Son metodologías en ese sentido que el espacio juega un papel y que en muchas ocasiones lo que van a producir es un producto final, ¿no? El proyecto, no existe proyecto si no hay finalmente un producto que se presenta ante la clase. En el caso del aprendizaje por estudio de casos, bueno, pues ese producto es un poco a veces a valorar por parte del docente si se realiza un informe con todo el trabajo seguido y que nos permita, bueno, determinar o valorar la solución a la que se ha llegado. Y en el caso del aprendizaje basado en problemas, bueno, pues normalmente se entrega la solución del problema, no es tanto un producto como puede ser una maqueta o como puede ser un producto físico entregable, ¿no? En ese sentido. Las sesiones, pues la que menos sesiones ocupa son el estudio de caso y lo de aprendizaje basado en problemas, que puede ser de una o más sesiones, ¿vale? Pero el proyecto normalmente suelen ser más ambiciosos y duran mucho más tiempo. Entonces ahí tenéis algunas claves pues para comprender un poco las distintas metodologías que se plantean. El aprendizaje basado en proyectos pues también tiene una serie de elementos o características que son interesantes. En concreto, bueno, pues el aprendizaje basado en proyectos pues está en esta infografía, pues lo tenéis bastante desarrollado, ¿no? Pues se suele partir de una pregunta inicial, de algo que nos pueda interesar, de un tema que nos interesa, se forman los equipos y poco a poco, bueno, pues se va definiendo ese reto final, que es ese producto final que vamos a tener que desarrollar. De alguna manera, como decíamos, es transversal, en ocasiones recoge más de una asignatura. Una vez tenemos más o menos eso claro, lo que hacemos es organizar y planificar cuál va a ser el timing, el tiempo. Tenéis que pensar en esta metodología como en una metodología muy similar al que se sigue en ingeniería, ¿vale? Ante un problema o planteamiento inicial, pues se van estableciendo luego una serie de timing, de plan de trabajo, se van intercambiando tareas, se busca información, se analiza, se sintetiza. Hay una fase muy creativa con esa información en la que al final tenemos que llevar a cabo esa producción final, ese producto final, ese digamos, proyecto piloto, si queréis, ¿no? Entonces, por eso yo os ponía un poco ese ejemplo del coche, ¿no? Del coche teledirigido, por ejemplo. Pues hay un problema de cómo construirlo, hay una serie de definición de tareas, hay que tocar más de una disciplina, tenemos que organizarnos, tenemos que buscar información, tenemos que analizarla y una vez la tenemos encontrada y analizada, tenemos que ponernos manos a la obra, tenemos realmente que llegar al taller, producirlo y finalmente presentar nuestro trabajo al grupo y que nos lo evalúen y entrar en ese círculo, ¿no? de trabajo. Por tanto, es una metodología muy rica y que, como decíamos al principio, pues también está avalada por la legislación. Por último, me gustaría tratar en esta presentación la metodología de la gamificación, otra de las metodologías que está más en boga. También esta metodología se suele confundir con los juegos serios o con el aprendizaje basado en juegos. Hay diferencias. Fundamentalmente, los juegos serios son juegos que se han creado específicamente para formar, ¿no? Con un fin educativo. Por ejemplo, un simulador de vuelo, pues es un juego, pero se ha creado para aprender a volar, ¿no? Para enseñar a los pilotos a volar. Estaríamos hablando de una metodología de serious game. El aprendizaje basado en juegos, en cambio, lo que utiliza son juegos ya existentes, que pueden ser de ordenador, de mesa o de cualquier otro tipo, para que sean un elemento de aprendizaje. Pues imaginar, por ejemplo, el parchís y vamos a intentar imaginar pues
cómo analizando una determinada partida de parchís, pues podemos trabajar la probabilidad, por ejemplo. Pues cuál es la probabilidad de que salga, cuál es la probabilidad de que te coman si te colocas en una determinada posición del juego, etcétera. Es decir, estamos utilizando un juego existente para fomentar aprendizajes en nuestra disciplina. Sin embargo, en la gamificación, que es un poco la última metodología o de las más novedosas y demás, lo que plantea es no tanto el uso de un juego, sino que utilicemos aquellos elementos que funcionan en los juegos para enriquecer nuestras clases, enriquecer nuestra experiencia, etcétera. Entonces no se trata de usar eh, propiamente dicho un juego, sino que utilizar aquello que sabemos que funciona en los juegos para realizar nuestras clases. Vamos a concretar esto en algunos elementos. ¿Qué cosas funcionan en los juegos? Bueno, pues los juegos tienen metas, tienen reglas, normalmente tienen una narrativa, normalmente los jugadores pueden elegir dentro de un cierto grado de libertad qué es lo que quieren hacer, pueden poner en marcha una estrategia, una recompensa, normalmente reciben una retroalimentación de lo que pasa, cuando se equivocan pues sufren una penalización, un daño, también hay un progreso a lo largo del juego, pues estos elementos es los que la gamificación quiere fomentar, es decir, cómo vamos a diseñar nuestra clase para que nuestra clase también tenga unas reglas, para que nuestra clase también tenga esa libertad de elegir, para que los estudiantes puedan equivocarse sin que tenga un perjuicio en su nota, sino que forme parte del juego en sí, que los estudiantes también vayan adquiriendo pequeñas metas intermedias, recompensas, que reciban una retroalimentación muy frecuente, que vayan mejorando su estatus, que en algunos momentos tenga una narrativa que les sorprenda, etcétera. Además, sabemos que hay diferentes tipos de jugadores, por tanto podemos apoyarnos en estas tipologías de jugadores para diseñar nuestra clase, nuestra sesión de aula y asegurarnos de esa manera que llegamos a más. También, bueno, pues los juegos utilizan, los diferentes juegos existentes, pues utilizan diferentes trayectos para el jugador. El jugador va a ir descubriendo elementos del juego, a veces simplemente pues se entretiene, a veces se va, digamos, haciendo tareas más sencillas que luego le permiten evolucionar hacia tareas un poco más complicadas cuando ya ha demostrado dominio. A veces, bueno, lo que se intenta es ser el mejor en un determinado juego. Sabemos que esto funciona, que esto motiva, que esto sirve para que muchos jugadores se centren en los juegos y pasen horas y horas con ellos. Pues por tanto la gamificación lo que propone es utilicemos esto que sabemos que funciona muy bien en nuestras clases. Podemos plantear en este sentido pues a lo mejor una narrativa para un determinado texto. Por ejemplo, pues si estamos enseñando biología, pues podemos utilizar que somos parte de un equipo de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la idea es generar una narrativa, generar una serie de metas, generar un progreso que permita que los jugadores, en este caso los estudiantes, eh, estudien o trabajen, aprendan los contenidos que nosotros estamos ahora viendo, pero apoyándonos en estos elementos positivos que tiene el juego, ¿no? Algunos recursos que podéis utilizar para la gamificación, pues los tenéis en esta transparencia. Podemos utilizar para obtener respuestas de los estudiantes, pues plataformas como Kahoot o como Socrative. Para gestionar todo lo que es la actividad del juego, pues tenemos plataformas como Classcraft. Para el tema de las insignias, pues tenemos el Class Budget o el Budget Maker, que permite pues que los estudiantes vayan obteniendo determinados premios o reconocimientos según van superando logros, con lo cual, bueno, pues son metodologías también muy interesantes y que están dando muy buenos resultados. Así pues, y para terminar esta presentación, las metodologías innovadoras son muy amplias, tenéis en la transparencia y probablemente solamente mediante un buen balance, mediante una buena balanza del uso de todas ellas, vamos a ser capaces de responder a la diversidad y vamos a ser capaces de encontrar a que nuestros estudiantes realmente sean unos estudiantes activos y capaces de superar todos los retos
que se les van poniendo en el sistema. Así pues, os animamos a que introduzcáis novedades en las metodologías, teniendo en cuenta a vuestros estudiantes y teniendo en cuenta esos objetivos que queremos alcanzar. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.